En ningún lugar en la Biblia condena consumir alcohol, condena borrachera. ¿Por qué? Por el analfabetismo bíblico desconocemos la dirección, la enseñanza de la palabra en relación a nuestra adoración cristiana. Espera, yo creo que somos llamados a adorar al Espíritu Santo, es tercera persona, pero no como Redentor. El Espíritu Santo fue dado para revelarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo, pero no es Salvador. Pero ante el analfabetismo bíblico, que lo que se usa es el modelo de equilibrio de la sociedad secular, porque nos hemos secularizado, Sí. esto nos trae unos daños. Sí. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. ¿Cuáles doctrinas son fundamentales en las Escrituras? ¿Cuáles doctrinas son de segundo nivel? ¿Cuáles doctrinas tenemos que obedecer, tenemos que respetar, tenemos que mantener? ¿Hay alguna doctrina que de repente no es para todo el mundo? Preguntas como esa vamos a tener en el programa del día de hoy. Importancia de nuestras doctrinas y el lugar que deben ocupar en nuestras iglesias. Una vez más, hemos invitado al doctor Samuel Soliman, un amigo de esta casa y ya un profesor de tiempo completo acá en Escuela de Pescadores. Yo sé que ustedes lo aman, lo respetan, aprecian mucho su participación, igualmente yo. Doctor Soliman, nuevamente en casa. Dios te bendiga, gracias por la invitación. Gracias por venir, gracias por responder, siempre nos bendice mucho tenerle aquí. De una vez a nuestro tema, ¿hay tal cosa como doctrinas fundamentales o simplemente todas las doctrinas son iguales? Bueno, todas reflejan el carácter de ser doctrina. Una enseñanza autorizada, una práctica reconocida, sí. Una doctrina es eso. Sí, una doctrina es una enseñanza que informa mi comportamiento. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede? Que nuestra tendencia típica es, como reconocemos y parto del supuesto que las Escrituras son palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, toda la enseñanza es palabra de Dios. Pero aquí parte de la doctrina, hay muchas enseñanzas que no funcionan en el sentido mayúscula de doctrina, que determinan y son reflejo de aquellas enseñanzas esenciales La palabra en mi esencial me gusta. comprensión, identidad como cristiano. Por ejemplo, hay doctrinas de dieta. Hay doctrinas, enseñanzas de fiestas. Hay cuantas, cientos de doctrinas en la palabra, especialmente en el Antiguo Testamento. No coman esto. Exacto, cuántas cosas. Pero entonces estamos usando doctrinas en mayúscula, es decir, cuáles son esas enseñanzas bíblicas que han sido dadas, reveladas por el Espíritu Santo para educar e informar qué es lo que creemos, a qué somos llamados ser y hacer, que son medulares a la identidad y la misión de la iglesia y nuestro concepto de Dios. Soliman, a ver, eso que estás comentando es ilumina, alumbra nuestro entendimiento. En el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a Timoteo, él utiliza allí unos términos que me parece que son dignos de ser discutidos en el día de hoy. Pero persiste en lo que has aprendido y te has persuadido, estás convencido, ¿sí? Te dimos evidencia de esto, sabiendo de quién has aprendido. Es decir, como si no tendría yo que aprender doctrina de cualquier persona. Hay que saber de quién aprendo, de dónde vienen.
aprendido, ¿no? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay doctrinas, hay enseñanzas de las cuales no puedo separarme de forma absoluta. Sí, entiendo que en la Escritura encontramos que se hacen unas distinciones de niveles de autoridad. Que hay doctrinas que son doctrinas en sentido mayúscula, que estas son esenciales para definir, identificar y expresar qué es el Evangelio, quién es Cristo, qué es nuestra misión y nuestra razón de ser. Esas son las mayúsculas. Esas son las mayúsculas. Hay primarias. otras que no son de ese nivel. Sí, hay otras de otros niveles, a donde a esas mayúsculas, que son palabras de Dios, y las vamos a ver, pero que se toman estas mayúsculas y se le añaden interpretaciones sobre cómo deben usarse o aplicarse. Entonces pasa de lo que dice el texto sagrado, palabra de Dios, a la tarea interpretativa de qué es lo que quiere decir hoy y cómo lo uso, que es una tarea teológica, interpretativa. Y lo que debemos de reconocer que esta tarea secundaria, importante, necesaria, que es la interpretativa teológica, no es una equivalencia en autoridad a lo que es la fuente primaria, que es palabra de Dios. Entonces, típicamente lo que he observado por años, décadas, que se unen estados como si fueran equivalentes, que mi interpretación y aplicación de esto es palabra de Dios. No, lo que es palabra de Dios son las Escrituras. Vamos a ver hoy que cómo uno las aplica, las interpreta, que es una tarea humana teológica importante y necesaria para hacer entender el Evangelio. Es lo que nos lleva a las categorías secundarias y terciarias del lugar y el uso de doctrina cristiana. Que igual la podemos llamar doctrina, pero no son de aquel nivel. Exacto. Vamos a tomarlas en ese mismo orden. Cuando hablamos de doctrinas primarias, de primer nivel, esas que son fundamentales, ¿hay un determinado grupo de ellas? Sí, y hay unas características que se le atribuye, se les reconoce a estas primarias, es que definen la fe cristiana misma. La definen. La definen. Te dice, esto es quiénes somos y lo que creemos. Punto. Claro. Eso es una de las características de las primarias. Pero las secundarias están en la Escritura, están para enseñar, pero estas secundarias dan forma o informan, orientan la vida de la iglesia y pueden generar divisiones y discusiones. Es decir, que hay instrucción bíblica que se da en relación a lo que creemos. ¿Tú piensas que son esas doctrinas secundarias, por ejemplo, lo que dan lugar a que grupos muy parecidos se separen en distintas denominaciones, por ejemplo? Sí, vamos a ver que el protestante o el evangélico conservador o el bautista son cristianos, pero hay algo que los distingue y los divide. Que no necesariamente es una doctrina fundamental. O sea, o primaria. No es porque están en desacuerdo con la primaria. Uh-huh. Están en desacuerdo con el uso secundario de esa doctrina que va a servir a dividirlo. ¿Ve? Entonces vamos a ver en las doctrinas primarias de forma generalizada, vamos a ver una lista, ¿verdad? Estas son las que definen el contenido y naturaleza de la fe cristiana, pero entonces voy a dar... ¿Y en ellas hay consenso histórico? Sí, consenso histórico. Es decir,
y espero que mis hermanos no se escandalicen. Que, Sí, algunos se escandalizan. En estas doctrinas esenciales a la fe cristiana, hoy en el mundo cristiano se identifican las cuatro grandes familias de la cristiandad en el mundo. Ahora, en cada una de estas familias hay diversidad interna. No son singulares, hay subgrupos. ¿Puedes identificar esas cuatro familias? La primera más grande en el mundo es la Iglesia Católica Romana. La segunda, que fue el resultado de la primera división en el 1015 entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Católica Ortodoxa. Y entonces va a surgir, eso fue en el primer siglo, entonces va a surgir en el siglo XVI las iglesias protestantes y sus diversidades dentro del protestantismo. Y se entiende que para el 1960 se reconoció la tercera gran familia cristiana pentecostal carismática. Entonces, esas son las cuatro grandes familias que representan la cristiandad, Christendom. Ahora, dentro de ella hay una gran diversidad. Todas ellas aceptan, reconocen las doctrinas esenciales, las conocen, las afirman a esas doctrinas esenciales. Ahora, vemos entre ellas cuáles son. Dios como creador. Todas afirman Dios creador. Todas afirman que Dios se ha revelado y que dicha revelación es inspiración del Espíritu Santo. Todas las doctrinas, los grupos. Cuatro grandes familias. Esas cuatro familias. No hay discrepancia en esto. Ellos todos creen que hay un Dios creador. En este nivel, primario. Todos afirman eso. Ninguna de ellas dice que esto ocurrió de otra forma, ni que fuimos nosotros los que creamos a Dios. No. Creen que el Dios Todopoderoso creó el universo entero. Y en eso estamos de acuerdo. Y eso es lo que nos hace uno como iglesia. La iglesia es una, la iglesia es apostólica, ¿ok? La iglesia es santa y la iglesia es universal. Esa ha sido la afirmación histórica de lo que refleja lo que es la iglesia. Entonces, en ella ser una y apostólica es afirmar Dios es creador. Eso no significa que todas creen que Dios creó de la misma forma. Ahí es que vamos a ir a la secundaria. Ahí es que entonces... Pero creador sí. Creador sí. Revelador sí. Revelador de las Escrituras. De las Escrituras. Yes. Ahora, ¿cómo, cuándo y qué implica? Eso va a nivel secundario. Pero que ese revelador, se ha revelado en la Escritura. Ninguna comunidad cristiana niega que la Escritura, que la Escritura es dada por Dios. Ahora, ¿cómo, qué y cuándo? Es otra cosa. Dios se reveló aquí. Hay diferencia en algunos de esos grupos en cuanto a, por ejemplo, cuántos libros tiene esa Escritura. Seguro. En eso sí hay discrepancia. Seguro, y esos son indicadores de elementos secundarios. Pero en los primarios todos creen en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el tercer. Ese es el tercero. Cuarto, la plena todos divinidad. Todos creen en la Trinidad. Todos. ¿Y todos interpretan esa Trinidad de la misma forma? No, porque eso es secundario. Porque el factor interpretativo es teológico. Porque es la acción interpretativa de la aseveración fundamental aceptada. Dios es creador. Ok, vamos a debatir cómo y cuándo, cómo es este asunto de creador. Lo creó todo. Ahí pasamos de la aseveración bíblica, que es palabra de Dios, a la tarea de reflexión teológica y aplicación. Ya ese debate deja de ser inspirado por el Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea teológica de tratar de entender y aplicar estas verdades. Pero las esenciales son
Estas son las fuentes fundamentales que identifican la fe cristiana. Dios es creador, se ha revelado, es trino, y que Cristo, hay una plena divinidad y humanidad de Cristo, la encarnación histórica de Jesús, el verbo hecho carne que habita entre nosotros. No es mítico, no simbólico, no figurativo, no. Hay una verdadera encarnación. Eso es esencial a la fe cristiana. Sin eso no tenemos fe cristiana. Si un grupo cree que sí, que existe Jesús de Nazaret, pero es un profeta, no es Dios. O un sabio. O es un sabio. O un filósofo. O un activista político. Todo eso son expresiones interpretativas que damos en la historia. Y hoy, tengo que decirlo, hoy en aquellos y aquellos que se identifican como teólogos, y aquí le aconsejo, porque uno se identifique como teólogo, no lo hace cristiano. Y hay unas grandes escuelas ya por siglos en la iglesia de aquellos que se llaman teólogos que no son cristianos. O sea, son teólogos. Son teólogos. No es un creyente nacido de nuevo, no tiene un compromiso con la verdad. Algunos niegan que Dios es creador, otros niegan que es trino, otros niegan jamás que Jesús es divino, jamás. Así que no podemos considerar cristiano a un teólogo que niega la divinidad de Jesús. La encarnación no es cristiano. No es cristiano. Yo tengo un amigo que en un momento fue mi hermano en Cristo, un gran teólogo, muy respetado, y un día me dice, pero Samuel, ¿por qué es que ya tú no me llamas hermano? Yo me entristece decirte porque tú no eres mi hermano, tú eres mi amigo. Vámonos, no. Porque nuestro uso, y tú lo sabes, de hermano, es que tenemos una relación paternal y maternal que convocamos y compartimos por sangre. Claro. Tú rechazas la sangre redimida de Cristo. ¿Tú crees que Jesús es el Dios hombre? El Dios, el verbo hecho carne. No, porque mira, yo conozco el debate exegético, filosófico de esto. Solo quiero saber dónde estás. Ahora, ¿tú crees en la resurrección corporal histórica de Jesús? No, ¿cómo va a ser? Mira, eso es un mito. Yo conozco el debate. Tú no lo crees. Entonces, Dios no se ha hecho carne, no vino. ¿Resucitó corporalmente? No, entonces tampoco se fue, no ascendió. Entonces, como no vino, no se fue, no volverá. ¿Tú crees que las escrituras son palabras de Dios inspiradas por él? No, mire, uno tiene que... Ok, tú rechazas todo esto. Tú no eres cristiano, tú eres teólogo, tú eres biblista, tú eres religioso y tú eres una bella persona. Cristiano no eres. Porque tú niegas la esencia, los fundamentos básicos de lo que es ser cristiano. Y tú eres profesor en el seminario. ¡Wow! Pero tú y yo no creemos en el mismo Jesús. Okay. Eso es otro aspecto a discutir. El hecho de que una religión sea monoteísta no significa que estamos creyendo en el mismo Dios. Oh, ese es otro hecho. Hay 3 religiones en el mundo monoteísta. Está el monoteísmo judío, que fue la primera que introdujo el concepto de creencia en un solo Dios. Y es un monoteísmo radical singular. Jehová Dios uno es. Punto. Ese es el judaísmo. Entonces, en la historia surge entonces la presencia del cristianismo, a donde asume y parte del monoteísmo bíblico judío. Jehová Dios es uno, Dios es uno. Pero entonces afirma que Dios ahora, que siempre ha sido trino, pero oculta su naturaleza trinitaria por buenas, raras razones en el pasado, que ahora revela su completa identidad en el Hijo y más adelante en el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Entonces tenemos el monoteísmo cristiano, porque Dios es uno, pero trinitario. Y entonces el tercer monoteísmo hoy es el Islam. 624 años después del cristianismo surge en Saudi Arabia
el Islam, a donde se va a enseñar en el Corán que Dios es uno, Alá. Y es el monoteísmo radical singular, pero no el de judío. Porque Alá no es el Dios de Israel. Y ahí hay otro debate que no voy a entrar ahora. Y algunos dicen no son lo mismo. Etimológicamente, en el uso de Alá en el árabe, tanto en el hebreo como en el árabe, usan la misma expresión Alá, pero entran en el error etimológico, que están usando el uso de una misma palabra para describir la ontología y la esencia de Dios, cuando, por ejemplo, para el Dios de Israel, Jehová Dios, Él es amor, Él es misericordia. En el Corán nunca se va a hablar de Alá como amor. Yo te amo si tú me sirves, yo te amo si tú haces mi voluntad, es condicional. No es parte de la naturaleza ontológica o filosófica del Islam. Entonces hay una diferencia, que se usa en unos casos la misma palabra Alá, la falacia etimológica. Uno tiene que ir a la naturaleza ontológica, filosófica, de qué es el ser del concepto de este Dios. Entonces, en el Islam, Alá es Dios, es monoteísmo, no es el mismo Dios. Y aquí, como cristianos, necesitamos también observar que el carácter monoteísta trinitario, yo me asombro cuando cristianos quieren ser judíos. Se ha puesto de moda eso. Seguro. Y me preocupa, ¿por qué? Porque si su concepto de Dios es un monoteísmo judío, usted tiene que negar a Jesús y negar al Espíritu Santo, como el Antiguo Testamento lo niega. Porque el concepto de Mesías es distinto, Jesús, que se rechaza como el Mesías en el judaísmo. Y el concepto de Ruach, espíritu, no es el mismo, porque el concepto de espíritu en el Antiguo Testamento es un viento, aliento, poder, influencia, pero no es persona. Cuando el Espíritu Santo en el concepto trinitario, cristiano, monoteísta, es la tercera persona, coigual con el Padre y el Hijo. Entonces, cuando queremos ser judíos, si usted va a ser judío, tiene que negar su fe cristiana, porque los entra en unas contradicciones crasas. Eso nos lleva al tema de la salvación. En cuanto a la salvación, ¿hay doctrina de salvación que es de primer nivel? Sí, es decir, reconocemos que la muerte expiatoria de Cristo, Él murió para salvarnos. Punto. Eso es claro. Y junto con esto, lo que se está asumiendo en esa postura, uno, el supuesto que somos pecadores. Eso es fundamental a la fe cristiana. Okay. Somos pecadores, por eso necesitamos ser salvos. Y que la otra muy importante en las doctrinas primarias es la muerte expiatoria. Muerte expiatoria a favor de proveer una solución a la condición de pecado en la muerte de Cristo. Entonces, cree que somos llamados, el deseo de Dios es salvarnos. Pero entonces, ¿cómo se interpreta esa tarea redentora? Entramos entonces a las doctrinas secundarias, porque ahí se van a hacer grandes separaciones, porque se van a dar a aquellas tradiciones, por ejemplo, dar ejemplos católicos romanos, que esta salvación ahora es provista por una gracia binaria, es decir, que se requiere la muerte expiatoria, expiación, pero se requiere también la gracia de los sacramentos, ¿ok? Católicos. Entonces entra el protestantismo. Ok, salvación. Ok, depende. Si sigue la línea agustiniana, que sigue entonces el calvinismo, siglo XVI, entonces se interpreta la salvación, que la salvación de aquellos que todos necesitamos ser salvos, pero Dios escogió antes de la fundación del mundo, predestinó para salvar a algunos. Eso es agustiniano. Eso, sus raíces es el V siglo con Agustín de Hipona, que va entonces resucitar en el siglo XVI por Calvino. Pero la tradición histórica, porque se le criticó y se rechazó la postura de Agustín de Hipona en su trabajo de predestinación. Se le rechazó por los padres contemporáneos. Pero entonces,
Cuando vamos en la presentación de la predestinación del siglo XVI, el que viene a defender la postura histórica de la Iglesia de esos 1500 años es el teólogo calvinista llamado Armenio. Y Armenio dice, espérate, estos 5 puntos aquí del calvinismo no es lo que la Iglesia ha creído. Esto ha sido rechazado. Entonces, estas dos divisiones en el protestantismo siguen. Ahora, los dos reconocen que el ser humano es pecador y necesita ser salvo. El debate es cómo, quién y por qué. Eso es secundario y algunos son hasta terciarios o tercer nivel de debate. La salvación por gracia mediante fe es primaria. Primaria. Ahora, Sí, en la tradición... lo que vamos a debatir no es si somos salvos por fe o somos salvos por obra. Eso por no es fe. negociable. Eso no es negociable. Eso no es debatible. Ahora, no debe de ser debatible. Okay. Porque debatibles son todas. Okay. Pero que los debates no se dan a este nivel. Se dan al nivel secundario de interpretación. Entonces, el Señor ha muerto por nosotros, volverá otra vez. Bautismo se reconoce como una de esas fundamentales. Todas las tradiciones cristianas reconocen el lugar del bautismo del creyente. Hay que bautizarse. Pero ¿cómo se bautiza? Sí. Infante. ¿Y cuándo? Por agua. ¿Cuándo? Todos creen en el Espíritu Santo. Ok. Pero ¿cómo se conoce el Espíritu Santo? No, uno puede saber que está lleno porque habla en lengua. Oh, ok. Y es interesante. Y le habla un pentecostal. El factor que se requiere hablar en lengua como evidencia es un elemento teológico bien moderno que no se encuentra en la historia de la Iglesia. Sí se encuentra el hablar en lengua, la experiencia, pero nunca como condición, que esa es la esencial necesaria para probar que eres lleno. Eso es nuevo. Eso es siglo XIX. Así que ese elemento no lo podemos considerar una primaria. Una doctrina primaria. Lleno del Espíritu Santo, sí. Pero lo otro, o el bautismo de infante. Okay. No, el bautismo es secundario. Por inmersión, secundario. No, pero Jesús no fue bautizado en el bautismo cristiano. Eso fue un bautismo de arrepentimiento y purificación judía. Entonces ahora Pablo sí, y describe inmersión de forma una metáfora para representar, cierto, y qué lindo, yo me bauticé por inmersión, mi hijo insistió, papi, yo quiero bautizarme en un río, y cuando estaba uno de misionero en Venezuela, en el río, y vamos para allá, ahora sí, pero imponerlo, que con mi estudiante en el desierto de Carora, donde no había agua, y vamos a bautizar, y no hay agua porque la zona de lluvia había pasado por meses. Entonces, busqué un poquito de agua así que buscaron, a gota. Eso es lo que había, y hasta en la historia de la Iglesia. La segunda venida de Cristo. ¿Dónde eso es una doctrina primaria? Primaria. Si Cristo volverá, Él viene a reinar. El Señor vuelve. Segunda venida es el uso que se usa en el Nuevo Testamento. Él viene a reinar. Ahora, eso es primario. Pero entonces se pasa al nivel segundo y tercer grupo, cuando se va a debatir cómo, cuándo y a dónde. Entonces, eso es un debate teológico, escatológico. Todos afirman el carácter escatológico del regreso de Cristo. Pero a donde viene la diferencia, y note que una de las características de las doctrinas, el uso de doctrinas de forma secundaria, es que todas dividen. Ay, ahí es que viene. Todos sirven a dividir y separarnos.
Las esenciales todas unen como naturaleza esencial de una doctrina primaria, que es el carácter de unidad, de singularidad que todos afirmamos ser verdad, que la hace la doctrina primaria de la Iglesia. Cuando nos vamos entonces al nivel interpretativo teológico, ahí es que se van a comenzar a dar los factores que nos separan, que nos dividen en comunidades, distintas comunidades, iglesias, denominaciones, concilios, asociaciones eclesiásticas. Todas ellas se dividen o se separan por los distintivos de cada una, que la otra no reconoce como distintivo. Y eso entonces nos lleva a situaciones de división. ¿Ve? Y por eso uno de los elementos esenciales a las doctrinas esenciales es que nos dividen. Nos hacen una. Sí. Que este es el testimonio apostólico que nos une. Las secundarias nos dividen o podrían cuando menos hacerlo. Las doctrinas secundarias se llaman así, o las llamamos secundarias porque las queremos dividir, separar o distanciar de aquellas que son primarias. Bueno, yo tendría que decir que las categorías primarias, secundarias y terciarias son categorías y reflexión crítica teológica y histórica, que típicamente, por ejemplo, en los 56 años que yo tengo de formación y enseñanza teológica y como teólogo, raramente yo he escuchado en la iglesia, en reuniones, en concilios, hablar de primarias y secundarias. Pero uno, entonces, como teólogo, uno mira cómo funcionan las doctrinas. Entonces, cuando se hace una reflexión crítica, histórica, teológica de la función eclesiástica, congregacional, ministerial de estas doctrinas, entonces es que uno comienza a observar estos fenómenos que nos ayudan a distinguir funciones, interpretaciones uno de otra y por qué. Y nos ayudan en esa reflexión crítica a comenzar a distinguir y decir, espérate, mira qué cosa, todos ellos creen esto cuando uno lo mira en sus declaraciones de fe. Pero entonces en estas cosas mira cómo cambian. Entonces es una estructura de análisis teológico e histórico de cómo el concepto de doctrina funciona en la vida y misión de la iglesia. Pero no es que son categorías típicas que se discuten en la pastoral o en el instituto. ¿Me estás diciendo entonces que una doctrina secundaria puede ser bíblica, simplemente que no define si soy o no cristiano? Sí. Es decir, tiene que ser bíblica. Si no es doctrina. Si no es doctrina cristiana. Sí. Pero cómo se interpreta y se aplica, entonces a lo que se le va a atribuir mayor peso no es lo que el texto bíblico explícitamente enseña, sino cómo ahora yo lo voy a interpretar y aplicar. Esa es tarea teológica. Son cuestiones de práctica, son cuestiones de orden, yes, de salud de la iglesia, lo que sea. Y algunas son muy útiles. Pero no de salvación. Pero no de salvación. Por ejemplo, como pastor pentecostal, yo me acuerdo de mi primer pastorado, en los 70s, tempranos 70, yo tenía 20 años. Muchos de la iglesia donde yo me crié, en el barrio de Nueva York, muchos, por la gracia del Señor, que habían ido a salvación, eran alcohólicos. Una crisis del alcoholismo en la familia destruyendo. No. Entonces, mi primer pastorado, una de las cosas que yo planteé a la iglesia y la aceptaron fue, miren, nosotros en amor y cuidado por la familia, la integridad de la familia, vamos a establecer un reglamento en el gobierno de la iglesia que aquellos que para ser recibidos como miembro y ser miembro tienen que abstenerse de consumir alcohol.
Ahora, por nuestro Ministerio de Salud a la Familia, esto es tan destructivo y lo vivimos aquí todos los días en nuestra familia. Ahora, hago la siguiente distinción bíblica teológica. En ningún lugar en la Biblia condena consumir alcohol, condena borrachera. ¿Ok? Entonces, lo que queremos decir que como la borrachera se condena y es tan destructivo, en una postura preventiva para evitar la destrucción de la borrachera, nuestros miembros se les exige el no consumir alcohol. Abstinencia. Entonces, ahí se tomó un principio bíblico, pero fue una aplicación pastoral, contextual. ¿Ves? Entonces, eso sucede a través de toda la historia de la iglesia. Ok. A ver si estoy entendiendo bien. Entonces estamos estableciendo que cosas como nos reunimos el domingo o nos reunimos el sábado para tener culto, es de segundo nivel. Es decir, el que decide que el culto de su iglesia es el sábado y el que decide que el culto de su iglesia es el domingo, por eso no se salva ni se condena. Eso es una práctica, un orden, una costumbre, una interpretación de algunas cosas. Cosas como, por ejemplo, servir la Santa Cena con vino o servirla con jugo de uva. Eso es secundario. Y tiene que ser wild chase. Eso es secundario. No comemos lechón, o alguien dice no comemos sangre, no comemos morcillas o alguna cosa por el estilo. Estamos diciendo que eso es secundario. Eso es secundario. No estamos diciendo que no es doctrina. Exacto. No estamos diciendo que no es bíblico. Exacto. Estamos diciendo que no es asunto de salvación. Exacto. La función y su interpretación y uso no es fundamental a la naturaleza y propósito de salvación. Ahora, yo digo, ay, mira qué bendición nosotros vivir después del Nuevo Testamento, que Pablo, Moisés, Jeremías, David nunca probaron un buen lechón. Que uno de los beneficios de la gracia, Pablo, mira, mate y come, no te pongas a cuestionar. Pero esa doctrina es secundaria. Sí, pero es buena. Es secundaria. Y yo respeto a mi hermano creyente que no toca cerdo. Seguro. Mira, tú sigues siendo mi hermano. ¿Ves? Mi costumbre, yo nunca he probado morcilla. Nunca. Y me siento, y mira, Sullivan, tú eres un fundamento. Mira, llámame lo que quieras. Tú estás en libertad de comerte esa morcilla. Yo en mi convicción y práctica, yo nunca he sentido ninguna necesidad de hacerlo. Y no lo voy a hacer ahora porque tú quieres que yo me la coma. Okay. No, cómetela tú. Ok. Tú dijiste hace un rato, yo quiero saber si lo dijiste, o si fue que lo pensaste y yo creí que lo dijiste, que la Biblia es la palabra de Dios, lo dije, inspirada por Dios, que es inerrante, cuando menos en su texto original, independientemente de que en alguna traducción haya algún error, pero que nuestra interpretación del versículo bíblico, eso no lo podemos considerar. No es inherente. No es inherente. Es una tarea humana teológica. Y ahí puede haber error. Siempre. Es decir, digo más. Aunque sea el mejor teólogo. Exacto. Incluyéndome a mí, no sea que yo sea el mejor tampoco. Es decir, que toda interpretación, teólogo cristiano, procura ser fiel a la naturaleza y propósito de las Escrituras. El teólogo cristiano parte de esa premisa. Pero la Biblia no se interpreta ella misma, aunque se dice por ahí que sí. Ella no habla, el que habla y predica y enseña somos nosotros. Entonces... Pero se debe usar la Biblia para interpretar la Biblia. Tiene que ser. Ahora, ¿qué sucede? Esa interpretación siempre tiene una tarea contextual. Se da en una cultura, en un tiempo, en una historia, etcétera, etcétera, particular. ¿Cómo yo entonces tomo la verdad, la veracidad, la autoridad de esta palabra tan antigua
y comunico de forma efectiva y fiel a la palabra lo que ella quiere enseñar y ser. Esa tarea es teológica, pero es humana. El problema es que cuando nuestros libros de doctrina, que hemos plasmado X doctrinas esenciales de la fe, ¿ok? El peligro es que le hemos atribuido una equivalencia de autoridad e inspiración entre la autoridad infalible inherente de las Escrituras, se la hemos trasladado a la declaración de doctrinas. Y entonces funcionan o procuran funcionar con la misma autoridad y inspiración del Espíritu Santo, cuando estos son productos teológicos. No te quiero meter en problemas, pero necesito hacer 2 o 3 preguntas rápidas. La primera, gobierno eclesiástico, ¿primaria o secundaria? Secundaria, el estilo. Es decir, el Señor trae orden a esa iglesia, da dirección, los dones y ministerios, pero cómo desempeña su vida cotidiana no nos da los particulares, y vemos esto bien marcado, por ejemplo, en Pablo y su tarea misionera. Él, moviéndose en el Imperio Romano, ve la gran diversidad cultural, lingüística, religiosa, y entonces, ¿cómo aquí se adora? ¿Cómo? Dice, él no establece en ningún lugar un orden particular. Y tengamos cuidado con la lectura de Hechos, porque estaban todos unánimes orando y cantando y esto. No olviden que esos pasajes de ese tipo son de carácter descriptivo. Lucas está describiendo la experiencia de una comunidad en Jerusalén. No lo está usando de forma prescriptiva, que este es el modelo para todas las iglesias en toda la misión de la iglesia. Entonces, en la sabiduría del Espíritu Santo, que da libertad y respeta la diversidad, toma elementos esenciales litúrgicos de adoración que van a estar presentes en todas estas expresiones, o deben, pero de forma distinta. Y las necesidades que vamos enfrentando desafían a nuevos modelos a fin de poder... Nuevos modelos. Okay. Hoy, el mundo que estamos viviendo. Wow. Sí. No, ahora hacemos podcast. Así, eso mismo, y gracias a Dios por ello, en muchas ocasiones. Dones espirituales, cesacionismo, continuismo. ¿Es esto secundario o es esto primario? Secundario, nos divide. La postura histórica es que todos los dones y ministerios existen. Partiendo del siglo XVII se decide, por parte de la comunidad cristiana protestante, que los dones cesaron cuando se cumple y se cierra el libro de Revelación. Eso fue una decisión política histórica, entre otras razones, que cancela entonces las obras sobrenaturales del Espíritu Santo. Entonces, hoy el protestantismo se divide en estos 2 acercamientos e interpretaciones. El cesacionismo, no, que los dones milagrosos no existen. El Espíritu Santo sí trabaja, pero los milagrosos no. Entonces están los que sí siguen continuanismo, es decir, que no ha parado la continuación de la obra del Espíritu Santo hoy. Eso divide a la iglesia. Entonces son secundarios, pero todos creen que el Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia. ¿Cómo, cuándo y con qué? Ahí está el debate que nos divide. Así que yo voy a seguir hablando lenguas y orando por los enfermos. Amén. Porque Dios sigue haciendo milagros. Sí, porque aunque Dios algunos no lo crean. Exacto. Y aquí viene el reto de parte nuestra, cierto, pero también yo he tenido que aprender que también mi hermano en Cristo, que es un sesionista, no deja de ser mi hermano en Cristo. Eso es importante. Eso es lo más importante en esto. Modelos de adoración, ¿los vamos a considerar doctrinas primarias o los vamos a considerar secundarios? Los modelos son secundarios. El llamado a doxología, adorar es esencial.
Así que la doctrina es que a Dios hay que adorarlo. Yes. ¿Cómo lo adoramos? Ahí es que diferimos de vez en cuando. Ahora sí, la Escritura nos da unos elementos esenciales como constitutivos a lo que es una adoración cristiana, porque no todo lo que se quiere llamar adoración hoy en nuestras iglesias Sí. ni es bíblica ni cristiana. ¿Por qué? Por el analfabetismo bíblico desconocemos la dirección, la enseñanza de la palabra en relación a nuestra adoración cristiana. Entonces, esto es un gran reto para la iglesia hoy, porque lo que debe de informar cuáles son esos factores esenciales en nuestra adoración, si va a ser cristiana, ¿ok? Entonces, cuando eso se desconoce, que parte de la palabra, entonces lo que es, nos inventamos nuevas adoraciones que pretenden ser cristianos, por desconocer las Escrituras. La adoración cristiana está dirigida exclusivamente a Dios. Se adora a Dios. Y es trino. Y al Dios trino. Yes. Y se adoran a las tres divinas personas. Yes. Y se reconoce que el Salvador, que el que desempeñó la tarea redentora en muerte expiatoria fue la segunda persona. Jesucristo. Que el Espíritu Santo es dado a la iglesia para capacitar, dirigir, etcétera, etcétera, pero no es adorable en el sentido que no es salvador. En ese sentido, es santo, como parte de la Trinidad es adorable. Pero vivimos en el peligro de un sobreénfasis a veces. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, y nos olvidamos que el Espíritu Santo no salva a nadie, que la tarea de salvación, que parte de la muerte expiatoria y la encarnación, es atribuido solamente a Jesús. Entonces ahí tenemos que procurar el equilibrio bíblico de la relación de la naturaleza divina en la Trinidad y cuál de estas le corresponde a cada persona, aunque es un solo Dios. Pero entre ellos mismos, en la dispensación de la historia, de la revelación a través progresiva, la Escritura establece unas jerarquías, no de su naturaleza, sino de sus relaciones con nosotros en la historia de redención. Entonces aquí tenemos que cuidarnos, y hablo como pentecostal, que a veces nos olvidamos. Espera, yo creo que somos llamados a adorar al Espíritu Santo, es tercera persona, pero no como Redentor, no como nuestro Salvador. El único que somos llamados a adorar y servir como Salvador es Cristo. El Espíritu Santo fue dado para revelarnos a Cristo, para llevarnos a Cristo, pero no es Salvador. ¿No te parece que hay grupos cristianos que han hecho exactamente lo opuesto? Dejar fuera de la ecuación al Espíritu Santo, aunque dicen que creen en Él, y es solo Jesús. Yes. Ahora, ahí de nuevo, ese debate secundario y terciario es cómo se interpreta solo Jesús. Hay 3 versículos que nos hablan, vayan y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otra vez, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. 3 versículos. Ahora, ¿por qué? Porque lo que están negando los judíos no es al Espíritu Santo, es a Jesús. A Jesús. Entonces tenemos que respetar el contexto del texto, que estos pasajes son dirigidos a judíos. La negación es al curio, a Cristo, el Mesías. Y entonces, ahora que han venido en fe, ustedes que se requiere confesar en el nombre de aquel que ustedes han rechazado y negado. Pero entonces el texto sigue hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, porque sigue dirigido a la iglesia. A los gentiles nunca negaron en ese sentido a Jesús. Sí. Última pregunta con respecto a las doctrinas secundarias. Lo escatológico. ¿Dónde es secundario? Bueno, primero es primario. La venida de Cristo. Cristo vuelve, segunda venida. Pero ¿qué va a suceder en esos tiempos? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder? suceder? ¿Dónde va a suceder? ¿Con quién va a suceder? ¿Qué nombre le damos a lo que va a suceder? La descripción del rapto. Hay algunas descripciones de ese arrebatamiento o rapto que se
popularizaron en algún tiempo por alguien que tuvo una revelación, un sueño, vio algo y ahí están las descripciones. Esas descripciones del rapto, aún creyendo en la segunda venida de Cristo y creyendo en el arrebatamiento, pero esas descripciones del rapto, ¿son secundarias o no lo son? Altamente secundarias. Altamente Primero, el concepto, la palabra rapto no aparece. Segundo es que el testimonio histórico de la escatología cristiana desde su inicio siempre ha sido segunda venida. No es hasta el siglo XIX, a través de John Nelson Darby, en sus escritos como director del Plymouth Brethren en Inglaterra, que él comienza a popularizar este asunto de rapto. No voy a entrar a los detalles de su origen, porque no quiero ofender a nadie, pero el origen se encuentra en John Nelson Darby, que fue el maestro de Scofield. Scofield más adelante va a ser el autor de la primera Biblia, que se va a incluir notas de estudio. Se había evitado eso para que el lector no confundiera las notas con el texto sagrado. Esto se da durante el avivamiento post la guerra civil de los Estados Unidos y la crisis en Europa. ¿Qué sucede? Hay momentos de avivamiento de santidad, de profecía, la venida, la inquietud del Señor viene, mira el desastre. John Nelson Darby entra en sus estudios de profecía y que por primera vez introduce el concepto de rapto. En medio de esa, es como hoy, mira lo que está pasando en Israel, mira esto, el Señor ya viene, mira, que. En medio de todo eso se introduce la interpretación de John Nelson Darby del rapto y se separa la segunda venida del rapto como dos eventos distintos en carácter y en tiempo. Nunca en la historia de la iglesia tal cosa se había hecho. Y para mí, uno de los elementos muy importantes en esta distinción es que se separa la naturaleza de redención. Porque al judío será salvo por sus obras. Hay un plan de salvación para los judíos y un plan de salvación para la iglesia. Eso es tan antibíblico. Entonces, esto, pero que ha sido bien recibido en los movimientos de santidad, en los movimientos de avivamiento, porque la primera Biblia de estudio que están leyendo los pronto llegados pentecostales, la de Scofield. Moody, de Moody Institute en Chicago, el gran predicador Moody, es discípulo y maestro del dispensacionalismo del rapto. Y entonces sigue así dentro de esa comunidad evangélica conservadora muy marcada por la escatología. Entonces hoy tenemos comunidades cristianas, no solamente pentecostales, hay una comunidad grande bautista. Debo decir que en el seminario teológico, el muy respetado y reconocido seminario teológico de Dallas, ¿ok? La única obra que se ha escrito sobre el rapto y el dispensacionalismo, obra teológica sistemática, la única que existe, se dio del presidente de Dallas, Schaeffer. No Francis Schaeffer. No. Schaeffer escribe, creo que son, estoy visualizando en mi biblioteca en casa, creo que son 6 volúmenes de teología sistemática dispensacionalista. Nadie más en la historia ha intentado o ha podido desarrollar una teología sistemática. Ese Schaeffer es sin S, es C. No, es SC, si no me equivoco. Okay. Sí. Entonces, pero son mis hermanos, pero que hay unas cosas secundarias y terciarias, de tercer nivel. Las de tercer nivel, que es tal vez de lo que menos he hablado, estamos hablando de cosas que no son centrales para la salvación y tampoco de identidad cristiana. No son esenciales, es decir, que están presentes, pero siempre están presentes dentro de las mismas comunidades que comparten todo lo otro. Pero que de nuevo
presentan otras separaciones y discusiones a otros niveles. Por ejemplo, culturales. Culturales en parte. Una de las categorías mayores son escatológicas, por eso tenemos estas escuelas de escatología. Hay 4 escuelas mayores para interpretar toda la escatología de Daniel, Ezequiel y Revelación. Entonces, por ejemplo, el texto que yo uso, a veces cuando enseñaba escatología, le digo a mi estudiante, en este texto, por cada texto hay 4 columnas. En esta tradición, mira cómo se interpreta este texto. En esta escuela, mira cómo el mismo texto. Okay. Entonces, yo lo encuentro útil porque mira qué interesantes las diferentes formas que esto se puede entender, interpretar. Pero lo que crea son estas divisiones. Entonces, en este caso, Greg, el autor de este libro que utilizo más, él dice, ahora yo combino todas estas y tengo una quinta. Porque eso es lo que se está haciendo ahí. Okay. Entonces, cuando se me invita, yo raramente acepto invitaciones para enseñar escatología. Porque yo le digo, hermano pastor, usted quiere que yo vaya a enseñar, le voy a aprovechar, le voy a dar mi conferencia escatológica en 1 minuto. Cristo se hizo carne, habitó entre nosotros, murió, resucitó y volverá. Y nos dijo, a ustedes no les toca saber los días ni los tiempos de mi venida. Eso está reservado al Padre. Muy bien. De eso Ya terminé. Yo vivo en esa esperanza que Él va a ver. Yo no tengo que ir a la iglesia a dar ese curso. A ver, un poquito más en esto de lo terciario. ¿Debo echar allá, por ejemplo, la pelea que hay con el tema de funciones o ministerios o roles, tal vez, de las mujeres? Sí, ahora, de nuevo, una de las características de los terciarios es que varios de ellos son importantes porque impactan la vida cotidiana y la relación dentro de la iglesia, pero no la salvación, sino cómo los relacionamos dentro de la cultura, la sociedad que vivimos. Entonces, un elemento, ¿y para quién es terciario? Usted le pregunta a una pastora si el hecho que ella es mujer y que eso es importante para ser pastor. No, muchachos, eso es esencial, ¿ves? Porque tiene un impacto directo al llamado y la función de ella. Pero si yo fuera mujer, yo diría es terciario. Es decir, a mí me importa muy poco que tú sea varón. y que rechaces mi ministerio. Que rechace, porque cuando lo ubicamos en el lugar tercero, me parece que pierde fuerza al hacer la denuncia contra aquella que dice yo difiero y eso no es fundamental. Sí. Bueno, seguro, por eso es tercero. Por eso. Pero ahí también hay otras implicaciones, creo que para la iglesia hoy. Cuando yo observo, ¿cómo diría? Neglect, que se ha desatendido, hay Si es una falta de actitud interés, negligente. del lugar del varón en la vida y misión de la iglesia congregacional. Okay. En parte por varias razones espirituales, otras culturales. Entonces, por la gracia del Señor, el Señor levanta mujeres, pastoras, misioneras, extraordinarias, para continuar la obra ante la negligencia o indiferencia de los varones. Entonces, eso es importante para el momento que vive la iglesia. Mira, wow, gracias Señor que tú no has dejado tu iglesia sin estos líderes. Huérfano. Ahora, mira los problemas que crea. Porque este es tercer nivel. El problema es que, muy opinión mía, yo observo ante una sociedad altamente feminista y distingo el feminismo del feminismo radical, no son la misma cosa, que la presencia y la dirección mayor de la iglesia por mujeres, estoy viendo la feminización de la iglesia. Y cómo ese modelo de la feminización
tienes unas implicaciones relacionadas con el modelo de familia bíblico. ¿Quién encabeza la familia? Y quiero ser claro, yo entiendo el texto original del griego, no dice que la mujer se someta, dice que la mujer honre, en el griego es honre. Los hijos son llamados a someterse a sus padres, pero no. Entonces, reconozco el lugar de la mujer, que es coigual con el varón, y ella ser honrada, como Cristo amó la iglesia. Pero ¿qué sucede? Que el modelo cristiano, que el varón, y aquí tengo que añadir, yo asumo que es cristiano, porque cuando el varón en el hogar no es cabeza, tenemos otra realidad. Sí. Pablo está asumiendo que es cristiano. Entonces, en ese caso, ¿qué modelo se proyecta a ese niño, a esa niña, cuando todos los líderes o los mayores que están al frente dirigiendo, todas son mujeres, o la gran mayoría? ¿Qué modelo se está fortaleciendo? ¿Y a qué paradigma utiliza? Lo que está reflejando, cuando se exagera, tengo que añadir, es el modelo de la sociedad perdida. Que más y más nuestra sociedad está siendo dirigida por mujeres, por un gran movimiento feminista, por varias razones. Entonces me preocupa la feminización de la adoración cristiana. Doy gracias, yo me crié bajo en sí la dirección y el ministerio de mujeres. Gracias, Señor, por estas hermanas que me han formado a mí. Pero veo el peligro de la exageración que a veces se le ha ido la mano. Y lo que tenemos son los varones calladitos, sentados y sujetos. Porque las que mandan aquí son las mujeres. Ahora, yo reconozco que hay ocasiones sanas del liderazgo de mujeres. Yo pienso, Mamá Leo, Nueva York Rosado. ¡Wow! ¡Qué mujer de Dios! ¡Wow, Señor, gracias por ella! Pero no, en algunos casos nos fuimos a unos extremos. Extremos tal vez es la... no saludable. Sí, la palabra extremos debe ser parte de nuestra conversación. Con el extremo de el asunto del varón. Bueno, de para una allá forma voy. absoluta. Para allá voy. Porque si por un lado esa feminización nos hace daño, ¿y qué beneficio tiene el machismo? Exacto. ¿Qué beneficio tiene la imposición de individuos cuyo criterio lo afirman sobre la base de yo soy macho? Un macho, patriarquismo. Sí. Eso es antibíblico. Por eso que ambas exageraciones son negativas. Y aquí apelo al equilibrio que establece, no la cultura, el equilibrio que debe establecer la palabra. Como la palabra, por la obra del Espíritu Santo, es el modelo de esas relaciones que trae el testimonio bíblico, que ese es el desempeño del hombre y la mujer en el cuerpo de Cristo. Pero ante el analfabetismo bíblico, que lo que se usa es el modelo de equilibrio de la sociedad secular, porque nos hemos secularizado. Sí. Esto nos trae unos daños. Sí. Sin duda alguna, hombres y mujeres han sido parte de este plan de Dios, y Dios los ha usado a los unos y a los otros y los seguirá usando por siempre. Yo no creo que nosotros hemos resuelto todos los problemas en el día de hoy, pero el propósito del podcast de hoy ha sido, cuando menos, poder generar una discusión. Conversemos, hablemos, miremos, veamos que hay cosas que son de primer nivel y hay cosas que no lo son. Es posible que alguien difiera con el doctor Sullivan o conmigo, diciendo esto no es de tercer nivel, esto es de segundo o es de primero. Puede ser que en eso haya alguna discrepancia, pero
yo le pido a Dios que este programa de hoy, este podcast, inspire conversación, inspire diálogos y cuando menos tolerancia, saber, podemos discrepar. Más que tolerancia, Sí. amor. Ay, qué bueno. Que el Espíritu Qué lindo. Santo me Gracias. ayude a entender que podemos definir en estas cosas que no afectan salvación o quién es Cristo. Gloria a Dios. Y que eso nos une. Amén. Cuando estas cosas secundarias nos dividen, No. eso nos dé provecho. Queremos seguir siendo iglesia Yes. y saber quién es nuestro Señor y a quién servimos. Así es que fíjense bien, bendiciones para todos, para todas, en Cristo Jesús. No se aleje, manténgase aquí, deje sus comentarios, no importa, a favor, en contra, no me gusta lo que dijeron, no estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con aquello. Use su derecho a expresarse y a ser parte de este diálogo que estamos teniendo en Escuela de Pescadores. Un abrazo muy grande y les veo pronto.